Bueno, ante todo, bienvenidos a la jornada académica de Realidad Nacional. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Herrera. Él es sociólogo de profesión, es actualmente el vicerrector académico de la Universidad Santa María de la Antigua, es profesor a los tres niveles, pregrado, maestría y doctorado, un investigador también, y hizo su doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Costa Rica, creo, ¿no? O en Sí, sí, Guatemala, correcto. Costa Rica. Eh, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con su participación en nuestra jornada académica que estamos realizando desde el día 11 de febrero. En este instante, él nos va a hablar sobre la metodología de investigación, la investigación en ciencias sociales, un tema de mucha actualidad. Voy a dejarle que comparta para que pueda presentar. Si quiere compartir o prefiere que lo haga yo. Sí, sí, voy a compartir. Bueno, entonces agradezco tu comparecencia y empezamos la presentación. En el camino se van sumando los demás. Sí, claro. Vamos a hacer la prueba si se ve. Sí, lo que puede hacer es ampliarlo, correcto. Ahora sí, correcto, correcto. Bien, bueno, un placer estar con ustedes. Cuando me hace la invitación el colega y amigo, doctor y profesor Yersan Joseph, obviamente pues le dije que sí sin pensarlo. Y es de admirar que de forma permanente está realizando este tipo de jornadas de forma muy sistemática y con un hilo conductor que todo aquel que ha participado pues se beneficia enormemente. Eh, la presentación la tiene el colega y por lo tanto todo el que desee la presentación pues puede contar con ella. Lo que vamos a dialogar un poco es sobre la importancia de la investigación en las ciencias sociales en el siglo XXI. Lo primero que hay que aclarar es que la investigación siempre es importante y la de ciencias sociales mucho más importante. Lo que quizás hace la particularidad es que hoy, más que nunca, es mucho más importante. Irónicamente, todo el mundo está de acuerdo que es fundamental la investigación en ciencias sociales. Uno escucha a los voceros del gobierno decir mucho sobre este tema, pero en la práctica nuestro entorno académico no se refleja esa percepción de que todos dicen que las ciencias sociales son importantes, y más en este periodo, pero en el entorno, en la práctica, no necesariamente se concretiza. Y uno escucha a muchos colegas de otras áreas del conocimiento reconocer la importancia, pero que en la práctica no hay ese sentido de inclusión o de hacer estudios que no solamente tengan la visión de las ciencias naturales, sino que incorporen las ciencias sociales. Y el otro tema es que tenemos investigadores que no son de las áreas de ciencias sociales opinando como si fueran científicos sociales. O sea, el hecho que tú vivas en la sociedad y el hecho que tú conozcas la sociedad de vivencia y carne propia no te hace un investigador social. Son cosas diferentes. Yo vivo en la naturaleza, pero no por eso soy biólogo. Yo puedo conocer cómo sembrar y cómo extraer de la tierra, ¿verdad? Algunos, la fresa, etcétera, pero no por eso me hace eh, un agrónomo. Entonces tenemos esas dificultades. ¿Y eso qué provoca? Que personas que tienen un grado de credibilidad en la sociedad porque tienen títulos en otras áreas del conocimiento, al momento
de dar opiniones sobre las áreas de ciencias sociales genera un efecto no deseado, que cuando entonces se toman decisiones a nivel de políticas públicas, el pretender ser un investigador en el área social desemboca en decisiones que no necesariamente son las más acertadas. Esto como manera de introducción. Siguiendo con una reflexión inicial sobre las ciencias sociales, lo primero es que en la transición de las sociedades tradicionales a las modernas, los criterios de interpretación estaban basados principalmente en las normas y tendencias de los valores sociales observados en las sociedades más avanzadas de Europa y Norteamérica. Desde una etapa temprana se distinguió entre problemas sociológicos y problemas sociales, por medio de las cuales las ciencias sociales tratarían de salvaguardar su especificidad y calidad científica. Este es un tema un poco así epistemológicamente de mucha controversia, porque si bien es cierto, hay algo que nos agrupa como científicos sociales, dentro de eso que llamamos ciencias sociales hay particularidades. ¿Y por qué es importante tener esa diferenciación? Porque al momento de trabajar de manera colectiva, como un cuerpo unificado, para generar una respuesta a un problema social de manera integral, hay que tener claridad los aportes que pueden hacer los sociólogos, los economistas, los especialistas en ciencias políticas, en derecho, en historia, para poder generar una respuesta integral al problema. Entonces, claro, si esa diferenciación no se tiene claro, quedamos imbuidos. O sea, todos somos científicos sociales, pero nuestro objeto de estudio no necesariamente es el mismo, pero sí la unidad de análisis. O sea, nuestra unidad de análisis es lo que ocurre en esa interacción como sociedad. Pero cuando construimos el problema, esa respuesta tiene diversas aristas donde todos los científicos sociales podemos aportar. A comienzos de los 70, la ciencia se concebía como una actividad realizada por un grupo humano, la comunidad científica o mejor aún, las comunidades especializadas por disciplina. Los cambios actuales nos están dando luces de la necesidad de una nueva integración de las ciencias sociales y las ciencias naturales, que han estado separadas por siglos. Sin embargo, también se podría construir un nuevo perfil verdaderamente universal de las ciencias sociales. Siguiendo con las ironías, somos nosotros los que de alguna manera sí reconocemos la necesidad de que por la complejidad de nuestros problemas tenemos que incorporar a las otras áreas del conocimiento, porque nuestro motivo, lo que nos mueve a los científicos sociales cuando generamos respuesta es impactar. ¿Impactar en qué? En transformar la realidad. ¿Para qué? Para mejorar nuestras condiciones de vida. O sea, lo que nos mueve es que generamos conocimiento, que ese conocimiento después se traduzca en impactar, en mejorar las condiciones de vida de las personas. Y eso implica incluir a todas las áreas del conocimiento. A nosotros sí, es cierto, nos mueve la curiosidad como científico, nos motiva el querer saber, pero cuando planteamos un problema es porque entendemos que es un problema en la medida que está afectando la vida cotidiana, que está afectando mi condición de vida, que está afectando mi tranquilidad como ser humano. Entonces, claro, no es que generamos conocimiento por un capricho o por un sentido individual, no. Queremos transformar, queremos impactar. O es lo que quiero creer, que el papel de nosotros como científicos sociales es generar conocimiento para impactar en las condiciones de vida de las personas. Antes de entrar en el tema, es necesario repasar a los principales teóricos de las ciencias sociales, que es como una disciplina que tú no ves en las otras áreas del conocimiento, que nosotros sí lo hacemos. Entonces tenemos grandes teóricos de las ciencias sociales. Tenemos los que propiciaron su surgimiento y desarrollo de las ciencias sociales: Aristóteles, Platón, Arquímedes, Descartes. Después tenemos a Jerónimo Strauss, Thomas Malthus, a Smith,
que sus aportes a finales del siglo octavo dentro de las ciencias sociales sientan las bases de la economía política. Este tema, lo más seguro que mi colega lo domina mucho mejor. Y luego tenemos que, bueno, que obviamente al ser sociólogo es lo que me interesa mucho, que es el tema de los padres de la sociología, que analizaron hechos sociales como el impacto de la ciudad industrial, el trabajo, el gremio, la familia, la propiedad, el crecimiento demográfico, el contexto de pobreza que afectaba a la mayoría en esa época. Entre eso tenemos a Saint-Simon, a Augusto Comte, a Max Weber, Karl Marx, Emily Durkheim. Después, bueno, hay otros teóricos importantes, que es Santo Tomás de Aquino, Jean-Jacques Rousseau, que nos plantea el tema de la teoría de la acción comunicativa de carácter sociológico con una concepción global de la sociedad. Centra su pensamiento en una filosofía práctica de la moral, la ética, derecho y la justicia. Bueno, tampoco, como no se trata de una clase de teoría, pero sí es bueno hacer como un repaso. Bueno, no es el único, por ahí muchos más, pero me parece que Habermas hay que hacerle su espacio importante, ya que se destaca por los aportes en la teoría crítica y la construcción teórica de la acción comunicativa de la democracia deliberativa. Entonces, cuando hablamos de ciencias sociales, es un abanico de disciplina. Quizás aquí se me haya escapado alguna, pero tenemos la lingüística, la demografía, psicología, geografía humana, historia, antropología, filosofía, ciencia política, derecho, economía, sociología, ciencias de la comunicación. Cada una de las ciencias sociales aborda de manera particular y diferenciada aspectos parciales de la realidad social, pero cada una de ellas complementa los aportes de las demás. Y aquí lo interesante, o sea, todos somos científicos sociales y si lo que nos mueve es dar una respuesta contundente a un problema para solucionarlo, para transformarlo, nuestra respuesta va a ser más asertiva en la medida que podamos integrarnos para trabajar en conjunto, pero no significa como hacer un batido, que es donde esa parte como que es en la práctica es un poco difícil lograrlo. Pero sí es importante entender que no podemos trabajar aislados. Y yo creo que los científicos sociales, pues espero creerlo así en Panamá, ya esto lo estamos entendiendo. Es raro y de hecho esto es un espacio donde se demuestra eso. O sea, el coordinador es del área de la economía, pero ha ido integrando distintos científicos sociales de distintas áreas para ir debatiendo todos los aspectos. Entonces, si lo que nos mueve es atender las grandes necesidades que vive nuestra sociedad, entonces responsablemente tenemos que ver cómo trabajamos de manera colaborativa. Y ahí donde viene la discusión sobre el contexto actual de este siglo, que es que no podemos seguir pensando que mediante los enfoques tradicionales de investigación podamos responder a las nuevas problemáticas. Y lo digo de esta manera porque no quiere decir que dejemos la construcción teórica de los clásicos, los modernos y los posmodernos, sino que la forma metodológica de investigación ante los nuevos problemas no puede seguir siendo de la manera tradicional, que no es lo mismo que renunciar a los teóricos clásicos. Los teóricos son los teóricos y hay que seguirlos utilizando. Pero en la parte metodológica, si estamos ante nuevos problemas, el abordaje no necesariamente tiene que ser el mismo. Por ejemplo, sin el recurso de la psicología, la historia descuidaría los procesos personales e individuales que intervienen en el desarrollo de la sociedad. Sin el auxilio de la economía y de la política, la historia no podría interpretar las causales de dichos procesos. Y sin la ayuda de la sociología no podría recomponer en su totalidad la realidad actual y comprender sus tendencias futuras. En las comunidades académicas y científicas sociales es común encontrar discusión permanente sobre cuál de las ciencias sociales debe tener la primacía o cuál es la más importante. En la investigación se tiene que promover la creación de procesos interdisciplinarios donde todas las ramas de las ciencias sociales se constituyen en verdaderas bases analíticas e interpretativas de la compleja realidad social. Volviendo al tema de las ciencias sociales del siglo actual, el nuevo escenario global del siglo XXI compromete a las ciencias sociales como a la ciencia general
con modelos metodológicos interpretativos o hermenéuticos, flexibles, subjetivos, que den respuesta a procesos sociales y las relaciones en un contexto cambiante y complejo. Todo esto que estamos viviendo hoy en día, todo, desde el tema de la forma como interactuamos en vida cotidiana, están desembocando en nuevos problemas. Y si están desembocando en nuevos problemas, eso quiere decir que no hay respuesta. Entonces, si no hay respuesta desde la área de las ciencias sociales, las otras áreas no pueden diseñar acciones efectivas. Voy a tratar de explicar esto un poquito mejor. Cuando estamos en el momento antes de la pandemia y vivíamos el problema de la criminalidad o formas de que se presenta. Teóricamente, desde las ciencias sociales hay una serie de respuestas, pero estamos en un nuevo contexto donde las formas como se presenta esta criminalidad es el resultado de la forma como estamos interactuando en medio de las reglas o las normativas de la pandemia. Entonces necesitamos generar respuesta. O el tema de la educación. La educación se sigue dando. Estamos de acuerdo. Pero la forma como se está interactuando no es la misma. Nosotros lo estamos viviendo en la educación superior. Y nosotros siempre nos quejamos de la necesidad de tener todos estos espacios, pero nos fuimos de un extremo al otro. En algún momento vamos a tener que regresar al punto de equilibrio. Pero eso va a generar nuevos problemas, o ya lo está generando. Entonces, esos problemas demanda del Estado que rápidamente genere una política para responder. En otrora, esa política, uno decía, bueno, ¿cuál es el sustento teórico que le da cabida a esa decisión para atender el tema educativo? Uno decía, bueno, ahí está la influencia de la teoría del sistema, ahí está la influencia, ¿pero por qué? Porque fueron proposiciones que generaron respuestas a un momento específico, a problemas específicos. Hoy estamos viviendo nuevos problemas que cuando diseñan una respuesta para atender al problema adolece del sustento científico social, porque todavía estamos entendiendo las ciencias sociales, los nuevos problemas que están surgiendo de la nueva interacción. La explotación se mantiene, pero la forma como se está dando ahora nos genera una nueva discusión. Era impensable que el sector empresarial acordara el teletrabajo. Eso era como decir la vagancia. Hoy, ¿qué nos damos cuenta? El sector empresarial le interesa el teletrabajo. ¿Por qué? Porque la persona está consumiendo su luz, está consumiendo su agua, está consumiendo su espacio físico, no tiene una separación clara de la hora de almuerzo, de los descansos reglamentarios, de la hora de entrada, la hora de la salida. No tengo que pagar tiempo extra, porque en el otro, como hay marcaje, sí tengo que pagarlo. No tengo que pagar local. O pago una media jornada, pero en la práctica él está trabajando 8 horas. Entonces esas nuevas formas de explotación nos generan nuevas dinámicas que hoy en día las ciencias sociales nos estamos quedando cortas, por decirlo en buen panameño, en dar respuestas de lo que está pasando. Y por eso que hoy en día es como urgente que empecemos a dar respuesta. Lo que pasa es que la velocidad en que se están dando los problemas, y esa es otra discusión, que las ciencias sociales siempre estamos como detrás del hecho. Ocurrió el hecho y lo estamos explicando. Ocurrió el hecho y lo estamos explicando. Entonces, la velocidad en que el Estado necesita generar una respuesta en materia de política pública no es la misma velocidad en que las ciencias sociales pueden generar un conocimiento, pero no porque no quieran, sino que los que estamos en investigación, y eso los profesores y todos los que estamos en investigación, sabemos que esto no es como simplemente poner palomitas de maíz y el microondas te lo hace en 2 minutos 30 segundos. No, hay que cumplir una serie de procesos, una rigurosidad para que el conocimiento que tú generas tenga validez. Entonces, los problemas van a una velocidad y van subiendo a una velocidad que nosotros vamos
correteando el problema para explicarlo. Entonces, hoy en día, la pobreza se mantiene, pero la forma como se está configurando es otra. ¿Por qué? Porque la forma en que intervino la pandemia en nuestro país cambió todo. No es que cambia el problema en sí, porque la pobreza está persistiendo, la desigualdad está persistiendo, la exclusión está persistiendo, pero la forma como se está dando, la configuración como se está dando, nos obliga a nosotros la necesidad de generar una respuesta, que tenemos esa deuda como ciencia. Lo que tenemos que reconocer en este siglo XXI es que tenemos más conocimiento especializado por disciplina, pero más problemas complejos. Pues, en nuestro país, y no solamente la ciencia, pero nuestro país es como el país de la ironía. O sea, cuestiones que uno se queda pensando. La sal la extraemos de un lugar que se llama Agua Dulce, por decir un ejemplo. Entonces, claro, hoy tenemos mucho conocimiento especializado, pero a pesar de eso, la complejidad de nuestros problemas, como se va presentando, no está permitiendo que ese conocimiento especializado genere respuesta. Entonces uno dice, bueno, en teoría debería ser todo lo contrario, pero lo que te está diciendo entonces es que es necesario volver un poco a lo que estábamos planteando en sus inicios, que era la necesidad que la disciplina entienda que sola no puede generar problemas. Las ciencias sociales son una. No es que tenemos que renunciar a nuestra identidad, pero sí entender que si lo que nos mueve es transformar la sociedad para crear respuestas que permitan sustentar una decisión de políticas públicas para mejorar nuestra condición de vida, entonces hay que hacerlo de manera integral. Que la investigación multidisciplinar ha cobrado relevada importancia para abordar los problemas. Se impone a la investigación en las ciencias sociales replantear conceptos relativos a la dignidad humana, la vida, incorporar las perspectivas filosóficas, psicológicas, jurídicas, neurológicas, tecnológicas en el análisis social. Que el ser humano depende de la generación de conocimiento para su supervivencia, formas de gobierno, relaciones que satisfagan sus derechos, necesidades básicas y un desarrollo sostenible. Siguiendo con la importancia de la investigación en la ciencia social en el siglo XXI, la investigación en las ciencias sociales son fundamentales en el análisis de la sociedad moderna, explican e interpretan la realidad social, crean teorías y modelos que permiten comprender en general los movimientos sociales, posibilitan la comprensión de la dinámica social a partir del análisis de cada uno de los componentes de dicha realidad y de su integración como un todo interrelacionado, multicausal y multivariado. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos como el corazón de todo. Y quizás se escuche egocéntrico, pero las ciencias sociales son el corazón de todo. Porque así sea una decisión en salud, esa decisión en salud que se toma es para impactar al individuo, al ser humano, a la sociedad. Entonces tú no puedes pretender tomar una decisión que busca impactar en la sociedad sin que vaya acompañado del conocimiento que producen las investigaciones en ciencias sociales. Entonces, todo lo que deciden, así sea turismo, ambiente, salud, y todas las áreas del Estado, o sea, no pueden pretender seguir tomando decisiones sin nosotros. Y eso es lo que está pasando. Y por eso es que cada vez que yo escucho la pregunta, oye, pero ¿por qué la gente no hace caso? ¿Y por qué la gente esto? ¿Por qué? Bueno, pero es que están tomando decisiones sin acompañamiento de científicos de las ciencias sociales. Y nuestro país tiene mucho. O sea, ni siquiera yo tengo que estar ahí, o Gerson, estoy seguro, pero hay mucho. Si quieren, busquen a gente de sus propios partidos, pero hay muchos teóricos de ciencias sociales que pueden ayudar a que tomemos decisiones mucho mejor. Permite la construcción de modelos aplicables a la vida de la sociedad particular y en tal sentido constituyen un aporte práctico para el desarrollo de la sociedad. Permiten la solución de problemas concretos y la previsión de situaciones futuras orientadas al crecimiento y bienestar de la sociedad.
Cada una de las ciencias sociales aborda de manera particular y diferencia aspectos parciales de la realidad social. Y del conocimiento de las ciencias sociales se aprende la realidad, primero, a partir de conjuntos teóricos relativos al movimiento de la sociedad y segundo, mediante actividades de investigación científica referente a tales dinámicas sociales. Ofrece conocimiento en cuanto a conducta del ser social, los grupos y sociedades, análisis de la desigualdad, de la pobreza, la educación, servicios de salud, las políticas laborales, la economía centrada en el ser humano, la política, entre otros. Producen conocimiento para analizar y comprender lo que sucede y ha de suceder. Aportan a la transformación social con base a los contextos, las culturas y las condiciones sociales. Contribuye con evidencia científica en la comprensión de la persona como sujeto de derecho para influir en las decisiones en la política de los estados, en la transparencia y la rendición de cuentas como parte del ejercicio democrático del Estado de Derecho. Sin evidencia científica de las ciencias sociales y naturales, porque nosotros no excluimos, no podemos esperar eficiencia, eficacia y pertinencia de las políticas públicas. El conocimiento científico guía las decisiones que las autoridades deben adoptar para lograr las metas. ¿Por qué la investigación en ciencias sociales es importante? Yo puedo seguir mencionando, pero no me quiero ir sin mencionar estas que les traigo. La sociedad en su conjunto se beneficia de los resultados de la investigación. La población, bueno, aquí quizás estoy siendo un poco romántico, ¿no? Porque también tenemos investigadores que no necesariamente lo que producen lo están haciendo en un sentido de beneficiar a la sociedad, pero yo quiero creer que así sea. La población en este siglo de la información y comunicación necesita de evidencia científica y que la generación de conocimiento esté a su alcance para poder ser interlocutor con el Estado y ejercer una ciudadanía sustantiva. Las ciencias sociales permiten orientar y ofrecer evidencia científica a tomadores de decisiones en distintos aspectos de las relaciones sociales, los recursos humanos, la intervención social, la actividad política, el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones, mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, la organización y las políticas públicas. Proporcionan herramientas que permiten cuestionar las interpretaciones de la realidad social, la legitimación de las políticas y los términos usados por los propios científicos, lo que enriquece la investigación. La investigación y las ciencias sociales aportan una variedad de visiones y perspectivas. Conversando con una investigadora del Gorga sobre estos temas, ella me decía que lo que sucede que es que los políticos no les agrada a los científicos sociales, y los políticos no quiere decir que sean científicos políticos, ¿no? Los políticos partidistas no les gusta interactuar, interlocutar con los científicos sociales porque nosotros no somos neutrales. Y yo le pregunto, bueno, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, que cuando el Gorga saca algo de una investigación, dice, bueno, este es el dato y esto es. Pero ustedes cuando elaboran una publicación dicen, este es el dato, esto es, y esto es lo que hay que hacer. Y empezamos a tocar callo. Porque no solamente que mostremos el nivel de pobreza, sino que empezamos a decir, sí, pero es que la política que están enfocando para atacar la pobreza no es buena. Y empezamos a, o sea, no, y es verdad, nosotros no somos neutrales, pero claro, no soy neutral porque lo que a mí me mueve es que yo quiero transformar la realidad. O sea, yo no puedo pretender hacer ciencia por hacer ciencia. Si yo hago ciencia es porque esa respuesta que yo estoy generando es para atender un problema que quiero transformarlo, no para vivir toda la vida con ese problema. Retos en la investigación en el siglo XXI. La academia debe continuar formando en las distintas disciplinas, promoviendo la transversalidad y multidisciplinariedad en la generación de conocimiento sin dejar de integrar los fundamentos de la filosofía, la ética, lógica como parte esencial del maletín del investigador. No se puede pensar en formar nuevos investigadores si no tienen en su haber de conocimiento sobre las disciplinas humanistas. En el último cuarto del siglo XX hubo una explosión de estudios institucionales acerca de la actividad científica en diferentes países y en el siglo XXI la sociedad empieza a sentirse más cercanas a la ciencia, porque las investigaciones en las ciencias sociales aportan comprensión de la realidad y brindan respuesta a sus problemas más simples y complejos. Esto lo menciono porque ha sido un proceso. Ha sido un proceso donde yo pienso que poco a poco nos hemos ido ganando nuestro espacio. Lo que pasa es que quizás no va a la velocidad que nosotros queremos. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos viviendo el problema. Es que ese es el detalle, que nosotros
si bien podemos hacer investigaciones cuantitativas y decir que tenemos que separarnos del objeto de estudio, en la práctica yo estoy viviendo el problema. Entonces, eh, por eso o sea, nos desesperamos, pero yo creo que poco a poco nos hemos ido ganando nuestro espacio. La creación de conocimientos nuevos es una principal social en el desarrollo industrial y tecnológico. Nunca antes la política científica, tanto nacional como internacional, fue tan estimulada ni habían existido cantidades tan grandes de investigadores sociales, evaluando la producción científica y participando en la elaboración de indicadores sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en el medio de una globalización creciente. O sea, esto es importante porque, digamos, estamos en un escenario que yo creo que podemos empezar en el corto tiempo a dar un salto cualitativo, porque cuantitativamente hemos crecido. Ahora, no quiere decir que todos opinemos igual, y no quiere decir que todos estemos de acuerdo con todo, porque entre nosotros hay mucha diferencia entre los científicos sociales. Pero esa gran masa crítica está generando un escenario donde yo creo que ya estamos cerca de dar un salto cualitativo y se está entendiendo. Lo que pasa es que el del discurso como que falta un empujón para que se vea realidad, o sea, se vea que dentro del Estado, dentro de las instituciones, el científico social se le da su espacio para el mejor, para el bien común. O sea, no es que estamos peleando un espacio simplemente por capricho. La pandemia del COVID-19 nos ha puesto sobre la mesa la realidad de los países en materia de investigación, la limitación de los recursos, los esfuerzos de las universidades para llevar la agenda de investigación y extensión. De gran importancia en este contexto mundial es las alianzas, las colaboraciones científicas nacionales e internacionales, el tablado interdisciplinario, pero también el interés de los entes rectores como SENACI, el Sistema Nacional de Investigación, de continuar trabajando en favor del avance de la ciencia, promoviendo nuevos investigadores en alianza con distintos actores, centros de investigación y las instituciones de educación superior. En los palos que siempre de ya por ya casi finalizando un poco la agenda de investigación de la ciencia social en este siglo XXI. Desde mi perspectiva, debe incorporar la globalización y la posmodernidad, aspectos sociales que aún debemos estudiar a profundidad. Millones de personas en condiciones de marginación, desigualdad, violencia y exclusión. En la academia, identificar qué cambios deben hacerse al currículum. La importancia de la ciencia social e investigación para comprender la realidad del siglo XXI y preparar a docentes y estudiantes. Hacer una lectura correcta de la realidad para descubrir cuáles son las competencias de las ciencias sociales y cuáles son las específicas de cada profesión requiere para planificar y diseñar un currículo integral. Los contenidos sociales deben plantearse más allá de la disciplina y sus métodos. Se trata de formar en lo que la sociedad espera, con una real comprensión de lo social, incluir la transdisciplinaridad que habla Morín en las ciencias sociales, la identidad de la investigación en las ciencias sociales académicas y la promoción de centros de pensamiento que sirvan de espacio para divulgar los conocimientos y conectar la academia con la población. Eso es un poco lo que yo pienso que debe ser nuestra agenda en términos generales en este contexto del siglo XXI. Como reflexión final, que creo que me pasé en tiempo, bueno, una tarea permanente del docente es descubrir y vivir el proceso de formación educativa, ser planificadores, diseñadores, orientadores, motivadores, investigadores y permanentes aprendices con los estudiantes, porque la sociedad necesita ciudadanos pensantes, activos, reflexivos, competitivos, emprendedores y racionales que reconozcan en la investigación un mundo importante para generar conocimiento, dar respuesta a múltiples problemas y contribuir al desarrollo sostenido del país y bienestar de la población. La ciencia es la clave de nuestro futuro y si tú no crees en la ciencia, entonces nos estás reteniendo a todos hacia atrás. Con esto pues agradezco y muchas gracias. Voy a dejar de compartir aquí. Bueno, excelente. Yo creo que aquí ha habido una lluvia de ideas sobre lo que es las ciencias sociales. Yo creo que nos ha servido mucho. Pero sobre todo lo que me llama la atención es lo provocativo de tus propuestas. Sobre todo ver que las ciencias sociales son esa herramienta para buscar la transformación de la realidad, que en muchos casos no se ve así. Y como tú has señalado, el científico social busca transformar la realidad a una realidad donde esos problemas, que nosotros lo vemos en el árbol de problemas y el árbol de objetivos,
cómo nosotros vemos la situación problemática y después cómo solucionarla metodológicamente. Pero hay dos cosas que me llamaron la atención de lo que tú has planteado, y es el tema de la transdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la importancia del científico social en el medio, en el contexto de la pandemia. La pandemia de alguna manera nos ha servido para hacer una introspección. O sea, el momento de la pandemia, yo recuerdo en marzo, cuando se proclamó el tema de la pandemia, una cuestión como una película que uno veía, las situaciones que ya... Entonces yo llegué a un momento dado que me detuve a tratar de entender el problema. Y tuve que hacer una reflexión y una profundización, y por un periodo de tiempo me quedé reflexionando y captando todas las noticias, la cantidad, o sea, como investigador viendo cómo evolucionaba el fenómeno, viendo los detalles del fenómeno, la información que nos daban, para luego entonces poder actuar sobre esa realidad. Pero una de las cosas que tú has señalado, que me parece muy importante, es la dificultad de no haber tomado en cuenta la multidisciplinariedad, porque solamente fueron de la disciplina médica. Entonces, en el tema de comunicación, no se vio la manera de poder informar. En uno de esos momentos, yo decía, pero ¿cómo quieren que la gente se tome en serio el tema del lavado de manos si ponen a una gente cantando y bailando y lavándose las manos? Esa no es la manera de comunicar, ¿no? Y pensaban, o sea, no sé qué tipo de, cómo pensaron eso cuando cantaban una canción de Rubén Blades y comenzaba a reírse. El tema era muy serio para plantearlo de esa manera tan superficial, y se vio que no tenían conexión con la población. No lograron informar del nivel de gravedad del fenómeno. Entonces la gente no estaba centrada, porque también el mismo hecho impactó tan fuerte que la gente estaba tratando de evadir. Había un momento de evasión. La gente estaba en momentos de negación. Y eso no ayudaba a que las personas, los ciudadanos, tomaran conciencia de la gravedad del fenómeno. Cuando comenzó el proceso de muertes, de decesos, tampoco se actuó, porque se comenzó a dejar que la gente se fuera a la casa con su familia. Eso fue un grave error también. Y hechos como estos, que no permitían, precisamente por la confusión, por los distintos fenómenos que confluían, y también por el temor al fracaso político. Mucho se puso el peso en el fracaso, bueno, que esto es políticamente incorrecto, entre otras cosas. Y también reveló la pandemia como un hecho, fue el autoritarismo en exceso de la fuerza pública y la falta digamos, de una democracia activa en el sentido de empoderar a las comunidades. Sencillamente se reprimió a las comunidades. No se dejó que las comunidades también se autoorganizaran, o no se promovió, porque históricamente no se ha hecho. Entonces, ese es algo que me ha llamado la atención, Luis, que saldrían muchos temas de esto, y sobre todo el tema que es importante en el caso de la pandemia, el nivel de la ciencia, las profesiones que nosotros no hemos estimado suficientemente desde el punto de vista social, y que nos hemos dado cuenta que son fundamentales para la vida como la conocemos. Por ejemplo, solamente por mencionar, y te paso la palabra, los recogedores de basura, despreciados históricamente por la sociedad, pero realmente hacen un sacrificio para mantener saludable el ambiente. Sin embargo, lo vemos como en la escala social los últimos, pero digamos, cambiando de prioridades, son los trabajadores más importantes. Los trabajadores de la salud también son sumamente importantes, sin embargo, se les escatima su salario.
y por otro lado las incongruencias en el uso, en el consumo y en la utilización de los recursos en un contexto donde tendría que haber una jerarquización de prioridades. Eso es una de las cosas que me llama la atención. Finalmente, creo que tú también has planteado el tema del teletrabajo y la aceptación por parte de la empresa, pero también, y hablo por el caso de la universidad, y la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto, la capacidad de los panameños de adaptarnos a un nuevo contexto y sobre todo el tema de este tema de la comunicación vía plataformas para poder seguir funcionando. Es decir, el ser humano hasta cierto punto con una capacidad de resiliencia, pero también hay otro elemento que y tú mencionaste, que es la pandemia descarnó lo que de alguna manera se maquillaba, que era la desigualdad y la exclusión social en el país. Entonces, la pandemia lo que hizo es, esto es así, explícito. Cuando se quería negar, pues la pandemia dijo, mira, esto es así, reveló también la necesidad de tener una seguridad social pública, solidaria y consistente, que todavía sigue siendo cuestionada. No sé sobre estos elementos que te he mencionado, ¿qué piensas? Bueno, sí, mira, muy importante tu participación porque has señalado varios puntos clave. Mira, eh, el tema de comunicación es clave y hay una confusión que se da en nuestra área, que es que el hecho que tú tengas el título de licenciado en comunicación social o que tengas el título en licenciado en economía, automáticamente no te vuelve un científico social. Tú podías poner a alguien que ocupara el cargo de comunicador de la presidencia o comunicador del Estado porque tiene el título. Pero una cosa es saber ejercer la profesión y otra cosa es ser un científico social. En la comunicación social también se genera ciencia y se genera conocimiento. Entonces, hay momentos donde tú necesitas de un científico social para tomar decisiones estratégicas. Y uno de los primeros problemas que tuvimos como Estado, digo, me incluyo también, es que la comunicación no fue efectiva, no fue certera, pero precisamente porque no había presencia de científicos sociales en el área de comunicación que entendieran que estamos ante una realidad distinta, que no se puede pretender ejercer la profesión de la comunicación de manera tradicional, que rueda de prensa y listo, o como que estamos en una campaña como que vamos a parar el cólera. Me acuerdo de la campaña del cólera, también me acuerdo de la propaganda que ponían una mano deteniendo a Colombia porque venía el cólera de Colombia o el tema, o sea, estábamos en una realidad distinta. Y yo recuerdo, como también señalas tú, el tema de que cuando uno escuchaba la noticia, no, ajo, está pasando esto en China, está pasando esto, y después, no, fíjate que ahora está en Europa, no, que está en Italia, no, que está en España. Oye, la cosa es seria, como todo. Entonces llegó el lobo. Entonces, claro, yo siempre dije, ¿por qué al inicio, qué costaba involucrar a los científicos sociales? Si cualquier científico social que le hubieran dicho, mira, esto va a desembocar en una cuarentena total. Si a mí me dicen eso, yo digo, mira, si tú vas a hacer una cuarentena, tú tienes que prepararte porque tú estás garantizando que se recrudezca la desigualdad. Porque si tú vas a encerrar a la persona, esa persona cómo va a comer. Entonces, prepárate para eso. Pero ellos pensaban que esto era simplemente una decisión médica de cuarentena total y que la gente iba a comer del aire. De hecho, por ahí tengo un articulito en la prensa sobre que el hambre no puede esperar. O sea, el hambre no espera. Entonces, y es un poco lo que decía, o sea, el hecho que vivan en la sociedad
y que sean personas no los vuelve científicos sociales. Entonces, tú puedes ser un excelente científico en el área de la medicina, de la biología, etcétera, pero no quiere decir que puedas tomar decisiones que van a afectar a la sociedad sin el conocimiento de un científico social. Entonces ellos cometieron como el error, y no es que lo estoy atacando, ¿no? Porque estamos hablando, ¿sabes? Tampoco quiero que se piense que lo estoy atacando, pero cometieron el mismo error que hacemos nosotros en las casas con los dolores de cabeza. Que como decimos, no, tengo dolor de cabeza, yo me creo médico y voy y me tomo, no, eso me lo resuelvo con 2 pastillitas, voy a la tienda y la compro. No, o sea, estamos ante un problema complejo. Pero también ante esta dificultad es una oportunidad, porque yo sí creo que ahora más que nunca ha quedado evidenciado que las ciencias sociales son no importantes, son indispensables para poder lograr respuestas deseadas de las políticas públicas que se están generando. Ya no hay nadie que te diga que no hay que incluir al científico social. O sea, yo creo que eso es una oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar. Eh, y bueno, o sea, independientemente que entre nosotros no, porque ese es el otro pedacito, entre nosotros no hay consenso sobre las respuestas a los distintos problemas, pero el hecho que ya se reconozca que hay una importancia indispensable de las ciencias sociales para poder construir mejores respuestas a los problemas que estamos viviendo, tenemos que capitalizarlo. Tenemos que aprovechar esos espacios, porque si no lo ocupamos nosotros, alguien lo va a ocupar. Entonces, me parece muy importante pues tu reflexión. No sé si habrá alguien más que quiera aportar o preguntas, pero creo que estamos en sintonía, Gerson. Excelente, excelente. Yo quisiera pasarle la palabra al profesor Mario Lee y después a cualquiera de los asistentes que pueda dar su opinión. También tenemos presente a la profesora, a la doctora Bielsa Ríos, a la doctora María Elena Morales, a la licenciada Griselda Castillo y al licenciado Luis Rodríguez. Pero le pasamos la palabra al profesor Mario Lee. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, aunque llegué unos minutos tardes, tengo la opinión de mi juicio, la conferencia ha sido muy explícita sobre la investigación de las ciencias sociales, ¿verdad? Lo que sí hay que, quería pues señalar de que cuando uno investiga, a veces tiene en su mente un modelo normativo, ¿verdad? Uno quisiera que bueno, en la comprobación de la teoría, siempre anda buscando eventos o hechos de que comprueben la teoría, ¿verdad? Que es lo usual, ¿no? Uno formula su teoría y busca hacer pruebas empíricas para comprobar las hipótesis. Pero decía Karl Popper que una teoría se mantiene siempre y cuando no haya algún evento que la refute. Porque aunque hay eventos que la refutan, seguimos buscando pruebas para mantener una teoría, ¿no? O sea, entonces hay dos corrientes siempre en las ciencias sociales. Las teorías confirmatorias y y las teorías que son pues contrarias a lo que uno formula. Y en ese caso, muchas veces uno no puede mantener como la objetividad porque siempre hay un juicio de valor, ¿verdad? Lo que queremos buscar, ¿verdad? Son hechos objetivos sin que nuestras opiniones
influyan o nuestros juicios influyan sobre los resultados, ¿no? Quería pues también mencionar de esas partes, ¿no? De que siempre tratamos de buscar hechos que comprueben nuestra teoría, como es el caso, por ejemplo, de la teoría del socialismo, ¿verdad? Pero hay eventos que la refutan, entonces siguen siendo conjeturas, ¿no? Hipótesis que al final pueden seguir sobreviviendo o van a morir en algún momento. Gracias. Muchas gracias, Mario, por tu intervención. Hay una pregunta de la licenciada Griselda Castillo. ¿Cómo potenciar este desarrollo y conciencia crítica en nuestros jóvenes? Es la pregunta para ti, Luis. Esa pregunta, aunque parezca sencilla, es bien compleja, porque lo primero que yo me puse a pensar cuando leí la pregunta de la profesora Griselda Castillo es cómo yo la desperté en mí, porque yo todavía soy joven. Lo que pasa es que engaño porque estoy sin cabello, pero soy joven. Y ahí donde me recuerdo que yo desperté mi conciencia crítica y mi compromiso como científico social desde que estaba en secundaria. Tuve el privilegio de estudiar en el Instituto Nacional y cómo extraño o cómo extrañamos o la sociedad cómo adolece de la presencia de los movimientos sociales, específicamente los movimientos estudiantiles. En los movimientos estudiantiles que tanto criticamos, que tanto le dimos palo en buen panameño y que el Estado buscó la manera de desaparecerlo, porque fue desaparecerlo a nivel de secundaria, generó un efecto muy perjudicial a la sociedad, porque ese movimiento estudiantil de alguna manera generaba el complemento de lo que se daba en las aulas de clase a nivel académico. Porque yo recuerdo, no era que era tan, bueno, sí era en algún momento muy, muy militante, pero en sus inicios no. Y yo recuerdo que mientras se daban las clases a nivel académico, luego venían las actividades extracurriculares y teníamos círculos de lectura, círculos de debate en cada esquina. En el Instituto Nacional habían como 5 grupos estudiantiles y uno no sabía ni a dónde mirar. Y había esa efervescencia. Y cuando llegué a la universidad, estaba esa efervescencia también. Y ahora no entendemos, o sea, yo lo entiendo, pero mucha gente se pregunta, ¿pero por qué los jóvenes de hoy no tienen ese comportamiento que tenían nuestros jóvenes anteriores? Y no es por decir esa muletilla que siempre dice los tiempos de antes eran mejor a los de hoy, pero la ausencia de los movimientos estudiantiles ha generado que nuestros jóvenes no tengan ese sentido de pertenencia, sentido de país, sentido de sociedad, que si tú eres químico, físico, biólogo, abogado, historiador, economista, tú ejerces la profesión y siempre nos preguntamos, bueno, ¿cuál es tu papel en la vida? Después, ¿cuál es tu papel en la sociedad? ¿Qué tú quieres dejar? ¿Qué tú quieres hacer? Y provocaba que cada individuo se volviera un agente de cambio. Descuartizamos el movimiento estudiantil por un tema político y ahora estamos entendiendo que vemos prácticas que en mi tiempo eran impensables. Yo era muy inquieto, pero jamás era... Yo no recuerdo, bueno, no sé si ustedes recordarán la noticia de que salió un joven tirando una patada voladora a un adulto mayor. O sea, en mi tiempo eso era impensable, pero no por un tema del castigo, sino por un tema de que uno tenía una conciencia ciudadana distinta. Y uno podía ser de izquierda o de derecha, pero había una construcción ciudadana distinta en ese joven. Entonces, ¿eso qué genera después? Que ese joven llega a la universidad y cuando se gradúa y sale al mercado laboral,
sale una persona que tiene una profesión, pero en el ejercicio de la profesión no necesariamente tiene esa conciencia crítica, ese sentido de compromiso. No quiero decir de patria, porque voy a sonar muy trillado, pero ese sentido de que yo voy a ser una persona que va a ejercer mi profesión porque voy a ayudar al desarrollo de mi país, voy a ser médico porque no solamente quiero salvar vidas, sino que estoy aportando al desarrollo de mi país. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros estamos adoleciendo de eso, es por la ausencia de los movimientos estudiantiles, pero bueno, no, porque también, bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero hay movimientos estudiantiles y estudiantiles, pero en mi época lo primero era las notas, la lectura. Si tú querías ser dirigente, tenías que ser el de mejor calificación. Yo recuerdo que en mi último año a mí me votaron del Instituto Nacional no por las notas, porque no podían, buscaron otros argumentos, pero la ausencia es, para que vean el alcance de la desaparición de los movimientos estudiantiles, que ahora tenemos muchos jóvenes que después llegan a la universidad y ni siquiera te debaten, o sea, no ven noticias, no hacen la lectura, no tienen el pensamiento crítico como de sentido común, está muy automatizado, muy robotizado, y después tienes a ese mismo profesional. Y bueno, y otra vez caemos en el tema, con más razón ahora las ciencias sociales juegan un nivel de importancia, porque si no tenemos esa conciencia crítica de la nación, no vamos a progresar. Y ahí como que invertí la frase, ¿no? Pero la juventud es la conciencia crítica de la nación. Entonces, la verdad que la pregunta de la profesora Griselda me hizo repensar cómo yo me volví un científico social preocupado por investigar los problemas que vivimos en la sociedad con el sentido de generar respuestas que precisamente mejoren nuestras condiciones de vida, incluyéndomelas. Y me recordé, ¿no? Aquí la variable que juega un papel fundamental es la ausencia de los movimientos estudiantiles. Usted llegaba a primer año del Instituto Nacional y era una cuestión que te ponían, o sea, te conversaban, te hablaban, y uno hacía caso porque era como su par igual. Era otro joven hablándote de la historia, de lo que es el país, de lo que estamos viviendo, de por qué uno estudia. Uno estudia para qué, uno estudia para transformar la realidad. Así que me ha dejado pensando. No, excelente. Yo creo que, bueno, yo no le pondría, yo creo que es un factor la desaparición de los movimientos estudiantiles, pero hay otros condimentos en eso, evidentemente por lo compleja de la realidad. Entre otras cosas, la familia cambió, el contexto mundial cambió, la formación, la educación cambió, y también en la construcción del imaginario, ¿no? Entonces, todos estos elementos también creo que hacían una sazón. Evidentemente, al cercenar los movimientos estudiantiles y ahora teniendo movimientos estudiantiles cooptados, manipulados y que responden a una agenda clientelista, podríamos decir dos cosas importantes. El cambio generacional también es un factor, es decir, ahora en términos generales, porque no puedo absolutizar, el joven es un poco más superficial, le preocupa más su propia existencia, más que tener una preocupación por lo que la sociedad, cómo va a devenir. La misma publicidad es una especie de un ego crecido del joven, un consumismo profundizado, y en principio una manipulación del joven en el sentido de sus gustos. Ahora el joven quiere una zapatilla, en medio de la pandemia había jóvenes comprando zapatillas de 250, 500 dólares, pero el celular es una herramienta fundamental y ya los jóvenes van a las casas. Antes los jóvenes íbamos a las casas y cuando había, bueno, el domingo era el macarrón con el pollo y si había bebida. La gente preguntaba lo primero de la comida. Ahora lo que pregunta el joven es, ¿hay wifi? ¿Y hay conexión? No pregunta otra cosa. Entonces las prioridades han cambiado. También el joven es más depresivo hoy día, porque como que no ve las perspectivas. Ante toda esta maraña de pandemia que pareciera una cuestión sacada de la ciencia ficción, el joven no tiene claro
cómo superar esta situación. Y en algunos casos es un condicionamiento positivo porque te pone a reflexionar. Y en algunos casos es un factor detonante de otras, digamos, patologías, ¿no? Yo quisiera pasarle la palabra a alguien que quiera, alguna de las profesoras que tenemos aquí. Tenemos una economista y tenemos a una educadora. O sea, como tú decías, la realidad es tan compleja, pero interesante, porque podemos sacar distintas enseñanzas de esa realidad. Yo, es más, dentro de mi proceso de enseñanza, tuve estudiantes que padecieron COVID y los estudiantes prácticamente se despedían. Yo les dije, preocupado por su situación, esperemos que esté bien, y la joven después regresaba y me agradecía que al menos ella sentía que yo me había preocupado por su situación. Pero había muchas condiciones, había jóvenes que no tenían ahorros, que la mamá la habían botado, o sea, condiciones que el profesor tiene que enfrentar ante una situación y tiene que dar una voz de aliento. Por ejemplo, la realidad ahora es que los jóvenes no ven, si uno le va con el discurso de la situación, digamos, que no hay salida, no puedes mandar ese mensaje, tiene que mandar un mensaje de que siempre habrá una salida, porque ellos se sienten, no lo reflejan, pero se sienten muy preocupados sobre su futuro. Y es una situación que hay que manejar en el sentido de la inteligencia emocional, pero también de darle una respuesta creíble. Es decir, aquí este problema no es el fin del mundo, este problema vamos a salir adelante, pero hay que poner el pensamiento y hay que comenzar a organizarse. Siempre sí hay mucho temor por parte, no solamente de los jóvenes, de las personas mayores, de los niños. Entonces, creo que la labor de orientación nos cae ahora mucho más, porque el joven tiene una esperanza, se conecta para recibir las enseñanzas en una perspectiva de creer que vamos hacia adelante, que vamos a seguir construyendo, y es como su tabla de salvación. Pienso en ese sentido, frente al escenario, digamos, cuasi apocalíptico, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, yo no sé, Gerson, no sé. Yo creo que, bueno, vamos a dar el marco. Si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta, ya se hicieron varias, si quieren hacer algún aporte. Si no, entonces vamos a agradecer porque la reflexión ha sido muy interesante, muy provocadora. Creo que queda para muchas otras reflexiones. Te agradezco, Luis. Yo sé que tú eres un importante investigador en ciencias sociales. Entiendo que tú perteneces al Sistema Nacional de Investigadores. Sí, así es. Nos gustaría que nos pudieras comentar, porque aquí tenemos profesores, en qué consiste ese sistema y cómo, si es posible, pues, cuál es el criterio para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Sí. Bueno, el Sistema Nacional de Investigación es una iniciativa de SENACID donde, partiendo de la premisa que la labor de la investigación no es reconocida o remunerada, sino que prácticamente es como un voluntariado. El que hace investigación es porque esto es un voluntariado. Hacer una especie de, no sé si llamarle subsidio o transferencia condicionada, donde... una especie de pensión no contributiva. Sí, donde tú te comprometes a mantener el ejercicio de la investigación y publicación de alta calidad en función del apoyo que recibes. Entonces, no es que tampoco recibes un apoyo para cualquier gasto, sino para trabajo de campo, para involucrar estudiantes, para de repente que uno encuentra un estudiante con muy talentoso y uno dice, ven,
vamos a hacer investigación. Aquí tienes para el viático, para... Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Todos los años hay un proceso de convocatoria donde evalúan tu ejecutoria anterior. Entonces, uno se presenta y uno, de acuerdo a la cantidad de ejecutorias, te van colocando en un nivel. Entonces, si tú ingresas, se te hace un reconocimiento de apoyo económico para que sigas haciendo investigación en base a lo que ya hiciste. Es un reconocimiento en función de lo que ya hiciste. Por eso que se evalúa las publicaciones anteriores cuando ingresas por primera vez. Lo que es cierto es que las ciencias sociales allí, al comienzo la teníamos complicada por los criterios, porque al comienzo pues estandarizaron todos los procesos y no es lo mismo hacer ciencia en nuestra área que en otras áreas. Las otras áreas hacen un paper de 2 páginas. Nosotros no podemos hacer un paper de 2 páginas. Eso es imposible. Tampoco es que escribimos algo de 500 páginas, pero somos muy dados a profundizar por la propia naturaleza de nuestra disciplina y desemboca en muchos libros, capítulos de libros y artículos que pues también pueden ser cortos. Dicho esto, como yo soy una persona que trata de pelear en todos los frentes, vimos la oportunidad y aplicamos. Logramos acceder y ahora estoy en mi primer reingreso. La membresía al sistema es por 3 años. Entonces tú ingresas y lo que te van a evaluar es publicaciones en revistas indexadas, investigaciones, si has asesorado tesis, actividades de extensión, actividades de promoción y divulgación. Por lo menos esto que tú estás haciendo, esto es divulgación de la ciencia. Todos estos espacios son espacios de divulgación de la ciencia. Entonces, es una bonita oportunidad. Yo cada vez que hay la convocatoria, trato de convocar a todos los colegas que puedan. El primer requisito es tener el doctorado, o sea, lamentablemente es así. Y lo digo lamentablemente porque el hecho de tener el doctorado no es que automáticamente generes un conocimiento de alta calidad, porque yo conozco también otros doctores que no necesariamente el título acompaña lo que producen. Pero bueno, es una cuestión de una normativa. Para el nivel 1 piden 3 artículos en revistas indexadas, creo que una tesis, el tema de la docencia. Ya para el nivel 2 piden 15 artículos, ya para emérito 35 artículos y así. Yo la verdad que es que puedo promoverlo, lo promuevo. Todos los años, una vez al año hay la convocatoria. Quizás cuando abre la convocatoria nos ponemos en contacto y entonces expandimos la red. Yo fui uno de los primeros del área social en entrar, que eso fue como todo un, digamos, como un bombo y platillo, porque empecé a abrir espacio porque estaba muy coactado por, o sea, no, o sea, la palabra no suena feo, no es coactado, sino que estaba muy centrado, empoderado. muy centrado en ciencias fácticas. Exacto, o sea, la parte de la ingeniería, la salud, la parte de ciencias naturales, ciencias básicas. Y cuando entró, de hecho, entré siendo como el bicho raro, ¿no? Porque la primera discusión era si tenía los méritos, pero como eso lo evalúan externos, pues. Entonces ya adentro me comprometí y empecé a empujar a otros colegas, pues después ingresó Paul, bueno, conoces a Paul. Sí, cómo no. A Roqueverde del IDEN, y así he estado pues tratando de impulsar, así que bueno, me comprometo contigo y con los colegas que cuando abra la convocatoria, que en teoría debe ser, si no me equivoco, a finales de este año, ayudarlos a que apliquen. La membresía es por 3 años, entonces el nivel 1 recibes un apoyo de $900 mensuales para investigación, que eso ya es para mí como me siento en primer mundo, ¿no? Por decir algo, en Alemania, porque no es fácil.
no es fácil. Entonces, claro, son espacios que nosotros tenemos que aprovechar. Somos poquito del área social en el Sistema Nacional de Investigación, no porque no exista mucha gente con los méritos para ingresar, sino que hay como una barrera que poco a poco vamos tumbando de que eso de Senacid no es exclusivo de las otras áreas. Nosotros también somos ciencia. Entonces estamos como quien dice poco a poco haciendo la conquista. No, Y si no, bueno, hacemos nuestra Secretaría de Ciencias Sociales, pero no es la idea. No es la idea. La idea es... pero excelente información porque creo que no solamente para los que estamos aquí, sino la idea es poder abrir Claro, puertas y que, sí, sí, porque como tú bien lo dices, hay personas que están haciendo cosas, pero no conocen ciertos elementos que sería interesante claro, claro. Y conocer. no, yo estoy Acaba seguro. de ingresar la trabajadora social, la licenciada Roxana Hurtado, que también es una gran investigadora. No, Eh, y créeme que yo estoy seguro que hay mucha gente con muchos más méritos que yo para ingresar al sistema, que quizás por un tema de desconocimiento o que por lo menos yo sé que esto lo publicitan mucho, pero yo nunca he visto que hayan ido a la Facultad de Economía y decir, bueno, aquí está la apertura de esto, o pagando ahí o a humanidades. O sea, uno se enteró porque uno anda en la búsqueda de cuestión, pero no claro, hay esa proactividad como uno la ve de repente cuando van a la Facultad de Ciencia. sí, Allá, nosotros hay que entender que en nuestro contexto académico no somos los preferidos. Entonces nos toca pelear doble, pero no por eso no vamos a hacer la pelea. Pero irónicamente todos ellos dicen que nosotros somos importantes. O sea, pero somos importantes para la foto, para la taquilla, como yo les digo. Ustedes quieren que yo esté, pero para la foto, para la taquilla, pero no para que me apoyen y apoyen a los colegas que hagamos investigación. O sea, aquí hay centro de investigación, aquí los únicos que hacen ciencia no son ustedes, somos todos. Y no estoy diciendo que ustedes no les den, sino que nos den a todos, nos incluyan. Nosotros no estamos en desigualdad, la ciencia, estamos en exclusión, porque en desigualdad es que todos tienen acceso, pero en condiciones distintas, ¿verdad? No, nosotros estamos en exclusión, entonces nos toca romper esa barrera, nos toca pelear doble. no, yo creo que sí es importante, sobre todo porque en el tema de la publicación, yo recuerdo en el 2019, antes de la pandemia, estuve en Colombia, en el Popayán, y el nivel de investigación de los profesores era muy interesante, pero tenían como criterio para graduarse a los estudiantes hacer 2 artículos indexados, los estudiantes de licenciatura. Entonces me llamó la atención porque acá en Panamá, para llegar a titular 3 te piden un artículo indexado, y tú sabes que para hacer un artículo indexado tú tienes que hacer investigación, ¿no? Sí, exacto. Por eso me llamó la atención el nivel de exigencia en Popayán, pero ellos compiten, ellos son 40 millones y compiten duro en el tema académico. Nosotros tenemos una especie de cierto oasis, porque somos pocos, y entonces es importante compartir esto, como tú dices, nosotros estamos abriendo este espacio en esta llamada cátedra de jornada académica de realidad nacional, eh, porque queremos abrir espacios y también que la gente adquiera el conocimiento. Esto lo subimos a YouTube y cualquiera puede acceder a esto, porque el gran problema es el pago para acceder al conocimiento, que es una barrera también. Entonces, el free, el acceso libre, creo que también debe ser uno de los criterios del cientista social, la accesibilidad a ese conocimiento por parte de cualquier ciudadano interesado. Creo que Mario quería comentar algo. Bueno, sí, como usted dice, doctor, es que el que no tiene título de doctor no puede entrar, es obvio, ¿no? Esos son los requisitos básicos, pero no necesariamente significa de que otros que no tengan el título de doctor no puedan hacer buenas investigaciones, ¿verdad? Ahora, yo quería preguntar sobre el financiamiento, porque hay entidades que solamente financian investigaciones si sus resultados tienen aplicación.
O sea, no solamente para fomentar la ciencia social, digamos economía o sociología o psicología, sino para que esos resultados se puedan aplicar en la práctica. Y creo que las entidades están más bien enfocadas a ese aspecto, porque nos pasamos elucubrando sobre la realidad en forma normativa y esto a lo mejor nunca aterrizamos, ¿no? Entonces quería saber si existe, ¿no? No solamente para financiamiento Sí, para que se ponga en práctica, sino para fortalecer la ciencia. sí. Bueno, mira, lo que pasa es que, bueno, en el caso del Sistema Nacional de Investigación es un programa específico, pero dentro de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación hay distintas convocatorias para financiamiento de investigaciones, que ahí sí no importa que usted tenga el doctorado, maestría o licenciatura, lo que van a evaluar la calidad de la propuesta que usted plantea. Entonces ahí tenemos convocatorias que son de investigación y desarrollo, que es donde entra la lógica que lo que estaba planteando el profesor, que es, o sea, una investigación generando conocimiento para impulsar el desarrollo. Eh, Están las convocatorias que son investigación y desarrollo, innovación y más de más y están las investigaciones, o ya son proyectos de aplicación y de intervención directa. Y de hecho, inclusive en una ocasión se dio una convocatoria para proyectos sociales de intervención en una comunidad. Ya no me acuerdo si era la UNEA o si era otra, pero hay una gama. Y también hay, de hecho, por ejemplo, lo que hace aquí el profesor Yersan, hay una área de SENACI que se llama Generación de Capacidades, que hace financiamiento para este tipo de actividades. Entonces ahí sería bueno que le des una miradita porque de repente, o sea, agarras ahí un impulso para poder hacer de esto con mayor alcance. Entonces, claro, hay una gama de convocatorias en SENACI y en base a eso uno se mueve como científico social. Hay científicos sociales que son fuertes en la área de investigación aplicada y hay científicos sociales que son fuertes, por decir algo, en sociología de la ciencia, que le interesa analizar otras cosas, o hay otros que son teóricos empíricos. Entonces, dependiendo de dónde uno es fuerte, uno se mueve y presenta propuestas, pero todo es posible, no es como que, eso sí tengo que reconocerlo, o sea, por eso digo que nosotros hemos hecho avances, ¿no? Pero esos avances han costado, o sea, lo que hoy estamos nosotros en este escenario es porque en, en, en mis antecedores, un doctor, pues, que nos hace mucha falta, como es el caso del doctor Marco Gandase y el caso del doctor Raúl Leis, que o sea, ellos hicieron camino para las futuras generaciones de sociólogos que hoy podemos acceder a estos espacios, porque antes no era así. Entonces, bueno, yo estoy anuente a colaborar. De hecho, bueno, ahorita cerré una convocatoria de SENACI de investigación y desarrollo, pero hay convocatorias permanentes. O sea, si es simplemente entrar a la página de SENACI y ver toda la convocatoria, y si alguno se anima y tiene dudas, aunque yo no sea de SENACI, en base a lo que yo he vivido, pues con mucho gusto les puedo colaborar. Sí, Que es muy distinto a lo de... Lo que pasa es que el Sistema Nacional de Investigación es un incentivo a lo que ya están en investigación. Y se les da un incentivo en función de lo que hacen. Por ejemplo, yo ingresé, tengo 3 años de membresía. Yo tengo que demostrar después que durante esos 3 años, ¿verdad? Me mantuve haciendo investigación. Si yo vuelvo a pasar la evaluación, puedo subir de categoría o mantenerla. El sistema tiene 4 niveles: nivel 1, nivel 2, emérito, distinguido y emérito. Irónicamente, nada más hay un emérito y es de ciencias sociales, que es el historiador famoso, se me va el nombre, nuestro. Celestino Andrés Araújo. Castillero, No, Castillero. Ah, ok. Castillero, sí. Sí, entonces él es el único emérito.
Mm. Y están los distinguidos, está a nivel 2. Yo estoy en nivel 2 y está a nivel 1. Y es una bonita oportunidad. Ahora, digo lamentablemente porque hasta yo no estoy de acuerdo con esa norma. O sea, yo no, pero bueno, así hicieron la norma, no podemos hacer nada. De que el primer requisito es tener el PhD. O sea, ahí sí no podemos hacer nada. Pero a la orden, cuando vamos a estar pendientes, igual me pueden localizar a través del profesor Gersan y Ok, constantemente revisen las convocatorias y si hay algo que les interesa, y con mucho gusto. Luis, tenemos una pregunta, la profesora, la doctora María Elena Morales alzó la mano, tiene una pregunta, le damos la palabra. Sí, más que una pregunta, bueno, algún aporte, ¿no? En cuanto a lo que está hablando el profesor Luis y en cuanto a la pregunta que hizo el profesor Marieli. Buenas noches, antes que todo, me disculpan que entré un poquito tarde porque estaba en clase y dentro de 10 minutos también vuelvo a iniciar clases. Y estos temas uno quisiera estar en todos, pero lastimosamente, pues digo lastimosamente porque tenemos que cumplir también en las clases. Quiero felicitarlo por el tema, de verdad que se tienen que divulgar temas como estos, la importancia de las ciencias sociales en el siglo XXI. Entré unos minutos tarde y me llama mucho la atención la parte, el aspecto que dijo el profesor Luis sobre cómo han ido evolucionando lo que son las asociaciones estudiantiles desde una perspectiva de los niveles que anteceden la Universidad de Panamá y en la Universidad de Panamá. Entonces, juega muy importante el factor, cómo se comporta un individuo en una universidad, juega muy importante el factor familia. Y esa familia que involucra, que esa familia forme a sus hijos con valores, ese reflejo lo vamos a ver en nuestros colegios. Por supuesto que cuando hay revoluciones como el reformista Deodoro Roca en 1918, él tenía la vocación de la justicia, valores fundamentados desde el hogar. Y logramos tener libertad de cátedra y los estudiantes revolucionaban y rescataban a las universidades de aquellas políticas tradicionalistas que no dejaban que la universidad fuera democrática. Siempre hablo de Deodoro Roca porque gracias a él tengo libertad de cátedra y gracias a él los estudiantes en el nivel superior pueden tener derecho a opinión. Entonces, bajo el criterio de qué puede pasar, como la profesora, creo que fue la profesora Hurtado, hizo la pregunta con qué está pasando con nuestros jóvenes, pues, cuando hablamos de lo cualitativo, a veces nuestras ciencias sociales, que no son exactas para algunos, pero están los grandes tratadistas como los pedagogos y los psicólogos que bien tienen claro cómo evoluciona y cómo se comporta el ser humano. Entonces, sencillamente esto de una manera cualitativa muy sintetizada, porque aquí nos pudiéramos quedar opinando y haciendo un gran debate sobre lo que son los valores. Entonces, todos estos arrastres carentes o de falencias de familias se llevan a nuestras aulas desde el nivel que antecede la universidad y en la universidad. Otro factor importante, además de los valores, que también es un valor, es el criterio que lleva el estudiante a la universidad. Ya la universidad como universidad, los estudiantes revolucionan, pero no con ese criterio de principios ni de mis ideales, sino bajo un criterio que tiene que ver una figura que en ese momento siente agarrada a la academia para beneficios personales. Entonces el estudiante obedece a ese lineamiento y sin embargo no hace lo que debe hacer. Yo peleo por mis ideales, ¿verdad? Yo sigo hablando de Deodoro Roca porque gracias a él tengo mi libertad de cátedra, pero ya los estudiantes no tienen esos ideales. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues que la familia siempre se va a ver trastocada por muchos factores. Entonces,
Los sociólogos señalan que la familia es el núcleo de toda sociedad, por supuesto, porque ese individuo carente de esos valores, de esos criterios y de esos principios, nos los llevan así, y así se van a las escuelas y a nuestras universidades. Entonces, yo, focalizando un problema de investigación, diría que el Estado debiera invertir más en las familias para que ese joven no crezca con carencias de valores y no sea una carga para la sociedad. Además de eso, bueno, como formadora de formadores de la Facultad de Ciencia de la Educación, sí quería decirles en cuanto a CENACYT, muy interesante, profesor Luis Herrera. Mire, somos investigadores natos porque yo investigo y de verdad que ni descarga horaria pido. Yo investigo y nadie me da un real. Y hace poco se me aprobó una investigación como investigadora principal y dije, Dios mío, gloria a Dios, porque todo lo que nos cuesta y los obstáculos que nos ponen para que se te dé ese código y finalmente aprobada tu investigación en la Universidad de Panamá. La buena noticia es que, 1, he sido evaluadora en CENACYT. 2, fui evaluadora hace 5 años en CENACYT, una experiencia lindísima. En aquel entonces sí se remuneró algo, pero ahora vuelve y me llama CENACYT para que evalúe 3 proyectos de intervención, y ahora les explico por qué de intervención, contestándole un poquito al profesor Mario Lee. Es cierto que, como dijo el profesor, no tienes que poseer doctorado necesariamente. Las investigaciones en CENACYT, tú puedes ir a las convocatorias. Tú te metes en la página y ellos siempre tienen un periodo de convocatoria, creo que son desde febrero a marzo. ¿Cuándo son las evaluaciones? Para este mes. Ya estamos los evaluadores. A mí sí me pidieron doctorado, y si yo tenía el doctorado, que en efecto, gracias a Dios y a mi familia y a mi sudor y mi sacrificio, porque a veces las universidades no apoyan al docente en esta parte para que él siga estudiando, porque el beneficio va a redundar ¿en quién? Sí, en ti en puntaje, pero también en la universidad, porque tú vas a formar estudiantes con mayor calidad, y es así. Es así porque te estás doctorando y ese doctorado le va a sacar beneficio el estudiante de alguna manera. Entonces, me llamaron de que si quería aceptar el gran desafío de ser evaluadora, pero en esta vuelta no se iba a remunerar. Y yo dije sí, porque todo en la vida no puede ser dinero. Y el prestigio que tienes, que te llamen como evaluador, es bien grande. Y qué bonito cuando te leen tu currículum y has sido evaluadora de CENACYT en diferentes proyectos de intervención. Entonces, agregando a lo que dice el profesor Luis Herrera, profesor Mario Lee, las convocatorias están sectorizadas por áreas, ¿verdad? Hay áreas de innovación, hay áreas de aprendizaje, hay áreas de tecnología, entre otras áreas. A mí como evaluadora me llaman para evaluar los proyectos según mi especialidad, según mis títulos. Entonces, en esta vuelta me tocaron 3 grandes proyectos de internacionales. Y anoche, casualmente, me acosté a la 1 de la mañana evaluando para cumplir con todos los criterios y todos los pasos que te pide CENACYT, no solo como evaluadora, sino a ellos, a los que están concursando para que esa propuesta o ese proyecto te lo aprueben. A veces la propuesta va según la clasificación A, B o C. La clasificación A o B, el carácter A tiene todas las características de un proyecto de 30,000. El carácter B tiene todas las características de que el proyecto califica para 15,000. Entonces, allí los evaluadores jugamos un rol muy importante para que ellos se clasifiquen en diferentes posiciones, pues. Entonces, ¿en qué consisten estos proyectos y por qué yo les denomino a mi manera pedagógica para que se les pueda explicar mejor?
Son proyectos de intervención porque tú como proponente notas y focalizas una situación, un problema, y tú llevas eso a un proyecto. Y los proyectos de investigaciones que nosotros hacemos en la universidad, profesores, yo no lo sabía. Lo pregunté en esta vuelta en Senacid. Si nosotros lo podíamos registrar como un proyecto dentro de las diferentes áreas que tiene Senacid, y me dijo la profesora, claro que sí, usted allá en la universidad se lo aprueban, pero acá usted lo pone en ejecución. Y fíjense, nos quedamos todos investigando en la facultad, porque yo he colaborado en 5 investigaciones y por primera vez me atreví a hacer una solita, y ella me dijo, ese estudio que usted ha hecho nos cae en la categoría de tecnología, y ¿cuándo lo va a meter? Le dije, será el otro año porque ya pasó la primera fase. Entonces, lo que preguntó el profesor, creo que fue sí el profesor Marioli, claro que sí puede calificar para cualquier proyecto, profesor. Y les digo algo, hace como 5 o 4 años que evalué más de 15 proyectos. ¿Quieren que les sorprenda? Casi la mayoría de los que se ganan los proyectos son de la Universidad Tecnológica de Panamá. O sea que nosotros, por no despertar esto que dice el profesor Luis Herrera, ¿verdad que pudiera usted hacer nuevamente, doctor Gersán, y esto para educadores? Por más que reenviamos, pues la gente está en clase y todo esto de plataforma, que te conectas en tu recámara, te quita tiempo aunque no querramos, y más que somos responsables. Tal vez por eso no entraron, pero este tema debe seguir y hacerlo especial, el profesor Luis, póngase que para la Facultad de Ciencias de la Educación. Ahí usted está dándole a los docentes que tenemos que investigar, y mire, qué jugoso se escuchó, $900 mensuales, pero lo que uno se sacrifica y el esfuerzo que uno hace para cada investigación, ya sea como investigador principal o como colaboradores. En la Universidad de Panamá nos dan 6 puntos a los que somos investigadores principales y 4 puntos a los colaboradores. Usted sabe, es un criterio muy bajo para un investigador. Entonces yo ni descarga horaria pedí, entre mis almuerzos, entre mis horas libres, trasnochadas, pude terminar mi investigación. Pero el ego es muy grande porque cuando se lee el currículo, wow, es evaluadora de Senacid, es investigadora de sus estudios o su proyecto como investigadora principal, y ahora es colaboradora. Entonces, esta divulgación hace falta para que los docentes se enamoren y se apasionen. Muchos docentes dicen, bueno, es que no sabemos los pasos principales que tiene una investigación, caramba. Entonces, allí juega el factor importante los decanos de que capaciten dentro del programa de actualización a sus docentes. No todo puede, sí, no todo puede ser punto. También, ¿qué les acabo de decir? 3 proyectos de intervención, me tiene todas 2 semanas analizando todos los pasos que entrega cada proponente. Y no es sencillo porque es trabajo, pero me siento feliz de que me haya tomado en cuenta Senacid. Yo dije que a lo mejor no me iban a volver a tomar en cuenta porque fui muy estricta la primera vez, pero después de 5 años me volvieron a llamar y dije, caramba, estoy bien, pues. Lo único que ahora no me paga, pero me está pagando Dios con el ego académico que tengo como evaluadora. Entonces sí quería darles las felicitaciones, sí quería darles el aporte, que se pueden hacer proyectos que la mayoría se los están llevando profesores de otra universidad. Claro. Y para terminar, pues, quería colaborarles en esa divulgación y felicitarlos, profesor Gersán Jose y al profesor Luis Herrera, de que este es el tipo de conferencias que se deben dar para nosotros apasionarnos a una investigación. Muchas Y gracias. muchas gracias A a usted, ustedes. doctora María Elena Morales. Y además queda un reto que me parece interesante que usted ha planteado, que es una invitación nuevamente al doctor Luis Herrera
pero ya en concreto para dar esas posibilidades a Sí. profesores. Entonces, Mira que ahí, rapidito, Gerson, que sé que, bueno, le digo algo, profesora, yo no soy de la Facultad de Educación, pero si yo fuera de la Facultad de Educación, con esa intervención suya de hoy, ya hubiera tenido mi voto. Pero bueno, yo soy de la Facultad de Humanidades. Bueno, Bueno, quiero decirle, profesor Luis, que no estoy haciendo política, pero sí estoy candidatizándome a vicedecana con el profesor Eri Santamaría. Así que estamos para que su voto lo voy a llamar en el mes de la campaña para que nos dé una conferencia. ¿Oyó? mire que ahora hablando de ese tema así rapidito, Gerson, ¿tú sabes qué está pasando? Que profesores que no son del área de ciencias sociales, que son de otras áreas del conocimiento, presentan proyectos de ciencias sociales. Y entonces conforman equipos donde de repente incluyen, que no es que esté mal, pero si nosotros no ocupamos estos espacios, lo va a otros los ocupar ocupan, otro. claro, claro, claro. Y pasa mucho en educación, o sea, tú puedes ser profesor, pero el hecho de ser profesor de otras áreas de conocimiento no te hace un científico en ciencia de la educación, que no es lo mismo. O sea, tú puedes estar, tú eres docente a nivel superior, pero también la educación como tal es una ciencia. Entonces, parece lo mismo, pero no lo es. O sea, el hecho de que seamos profesores no nos hace científicos en ciencia de la educación. Claro, igual en economía, ¿no? No, sí, Sí. está muy claro. Bueno, yo de todas maneras agradezco a la profesora Gracias Magdalena también, muchas gracias. Morales, agradezco a Bielsa Río, Ruiz Rodríguez, al profesor Mario Lee, a Grisela Castillo por sus preguntas, Roxana que salió, y a ti, Luis, pues te agradecemos, te vamos a comprometer para una conferencia futura y además vamos a pasarle el contacto con tu permiso a la doctora María Elena Morales para que te invite también allá a educación y puedas también ilustrar y compartir tus conocimientos con esa comunidad educativa, por decirlo de alguna manera. Así que, sin más por el momento, gracias por todo y nos despedimos agradeciendo. Esto lo vamos a subir a YouTube y nuevamente agradecemos tu tiempo, tu valioso tiempo. Y también a todos los que han podido participar con nosotros. Les invitamos para la próxima sesión del día, la próxima sesión, el 5 de mayo, tendremos a la doctora Bielsa Río hablándonos sobre la deuda externa en Panamá hasta el 2020. Ella está presente ahora, así que la tendremos y sería un gusto tenerla a ustedes en la próxima sesión. Quedamos así, un abrazo, saludos. Saludos.